Hola, Johanna. Hola ¿Cómo Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a nuestro centro solidario, Juan Pablo II, aquí en el barrio Mario Cana Carambolas. Te cuento que tenemos otra sede también ubicada en el barrio Santa Mónica, llamada Madre de la Esperanza. Entonces, no, bienvenida. Daniela, ¿cómo son las personas que llegan a la fundación? ¿Qué tipo de realidades se enfrentan? Bueno, realidades fuertes. Son personas necesitadas económicamente, espiritualmente, de amor, amor propio. Entonces ellas vienen acá y encuentran como ese amor a Dios, sobre todo, a sus familias, aprender a convivir con sus compañeros, con sus familiares, con sus vecinos. Entonces ellas llegan acá y encuentran eso, ¿cierto? Como ese amor, aprender a amar a Dios, a conocernos, a tratar a nuestros familiares. ¿Hace cuánto estás aquí vinculada en la fundación? Yo tengo año y medio en la fundación, yo soy la encargada de la sede de Madre de la Esperanza que queda en Santa Mónica. Yo ahí trato a las, pues estoy con las mujeres de la Comuna 13 de Medellín. ¿Y qué haces allí? Bueno, yo las acompaño, siempre estoy con ellas pues día a día, estoy pues como pendiente de las formaciones, que todo funcione bien, acompañarlas siempre. Y son formaciones, por ejemplo, llega una mujer y cómo participa, cómo se inscribe, cómo es la dinámica. Bueno, nosotros tenemos un proceso de matrículas a inicio del año. Ellas se vinculan con nosotros para estar pues como todo el año, ¿cierto? Ellas van una vez a la semana, tienen su formación de 2 horas, tenemos formaciones de la familia, ayuda psicológica, charlas psicológicas, tenemos también charlas pues como de Dios, ¿cierto? A enseñarles a leer la Biblia, a enseñarlas a orar, a rezar, ¿cierto? Eso es lo que hacemos allá. Daniela, ¿te parece si conocemos las Claro. instalaciones de esta sede? Súper, bienvenida. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, en este momento? Bueno, por ejemplo, ella es Olga, ella es la que nos acompaña como voluntaria de huertas. En este momento está con su grupo de formación y les está enseñando a hacer un filtro de agua. Y en su mayoría todas son mujeres o también vinculan, no, también hay hombres. Sí, también vinculamos hombres, pero digamos que el 90% de las beneficiarias son mujeres. Pero si viene un hombre a vincularse con nosotros, claro que lo recibimos. Padre Oscar, ¿cuál es el impacto de la Fundación Solidaridad en Marcha? Bueno, el impacto ha sido transformar las vidas desde ese encuentro con Dios, que el Centro Solidario sea un lugar de acogida, de encuentro con Dios, de comunión, donde tenemos una manera distinta de vernos, de expresarnos, de mirar nuestra historia y aprender a verla desde los ojos de Dios. Y es allí como ese espacio de paz donde las personas que vienen encuentran eso, una familia, un lugar para compartir, un lugar donde se descubren a sí mismas amadas, queridas por Dios y donde empiezan a ver su vida desde esa mirada. Creo que para eso, pues sí, eso es como fundamental de este espacio y es allí donde las mujeres que traen una historia de dolor, de sufrimiento, a veces de desplazo, de heridas por tantas situaciones, encuentran como ese amor de Dios que va transformando poco a poco su vida y que a lo largo de estos años ha ido, sí, haciendo un cambio en muchas de ellas. Padre, ¿la fundación opera únicamente aquí en Medellín o en qué otros lugares de Colombia? No, en Medellín tenemos 2 lugares. La fundación llega a Medellín en la parroquia del Divino Maestro. Allí se empieza pues como unas pequeñas campañas de recolectar mercados, entregarse a las personas vulnerables. Después con todo lo que pasó en la Comuna 13 se vio la necesidad de hacer algo un poquito más grande. Empezamos con el primer centro solidario, Madre de la Esperanza, y desde allí se empieza como a atender toda esta población de la Comuna 13. Y hace 20 años llegamos también acá a Carambolas, justamente a este sector, y tenemos esas 2 sedes en Medellín en este momento, de la Comuna 13 y acá en Carambolas. Y en Cali tenemos también otra sede que es un hogar para abuelitos. Allí empezó también con una campaña de acompañar a los recicladores
con el paso del tiempo se vio la necesidad de decir, bueno, ya están muy mayores, ya no pueden hacer su trabajo, necesitamos construirles un hogar, y se recibió allí también como estos abuelitos para que vivan ya el tiempo completo, pues, y encuentren allí también como esa esperanza para su vida. Padre, ¿usted qué rostro de Dios ve en las personas que llegan aquí a la fundación? No, muchos rostros de Dios, o sea, cada persona es un rostro de Dios con una historia distinta, donde se ve cómo Dios va impactando en su vida, cómo lo van encontrando y cómo lo van transmitiendo. O sea, tenemos muchos testimonios de personas que vienen como, no sé, abandonadas, solas, donde no encontraban el amor y que poco a poco Dios les ha ido cambiando ese rostro y ahora son nuestras voluntarias. Entonces es muy bonito ver cómo el rostro de Dios que estaba allí oculto empieza a brotar y empieza a compartirse a los demás. Janet es voluntaria, hace parte del equipo administrativo, pero empezó siendo beneficiaria. Compártenos un poquito de ese proceso, ¿hace cuánto fue? ¿Cómo pasaste de ser beneficiaria a voluntaria? Bueno, empecé hace 9 años. Empecé de beneficiaria, invitada por mi madre, que llevaba mucho tiempo aquí. Me dijo, porque no hace parte de la fundación, que allá aprenden mucho de Dios, manualidad. Y yo, bueno, ingresé. El primer año súper bien, pasé el segundo, al tercer año ya como vieron mi capacidad, todo lo que había aprendido, porque para mí cambió demasiado en lo espiritual. Yo creo que fue un llamado de Dios para que viniera aquí a cambiar mi vida por completo. Y pasé ya a ser de una profesora, yo era la monitora. Cuando llegó Diana, Diana vio y dijo, no, démosle más bien a ella ya grupo. Entonces ya pasé a ser voluntaria beneficiaria. O sea que ya tenía grupos, siempre he tenido 2 grupos, uno en la mañana y uno en la tarde, dándoles manualidades, pero también transmitiéndoles lo que yo aprendí espiritualmente. El cambio que tuvo en mí, como estar como más cerca de Dios, el cambio. Janet, si pudiéramos hablar de ese cambio que ha tenido tu vida, ese antes y el ahora, ¿qué nos compartirías? Yo creo que demasiado, porque fue un cambio total, más en mi casa, con mi familia, porque yo pienso que tener ya a Dios en mi corazón fue un cambio demasiado, demasiado porque como que transformó mi vida. Con mi hijo, porque yo era una persona demasiado, ¿qué se dice? Como impaciente, a mí me desesperaba. Yo estar aquí, yo lo que primero decía a Dios, darme paciencia. Y yo creo que me dio demasiada. Y con mi familia, entonces yo creo que es un cambio demasiado. Y yo digo que también es una invitación para muchas mujeres que quieran cambiar su vida. Que vengan aquí, que yo sé que así sea poco, pero algo aprenden y la vida les cambia. Diana es la coordinadora de aquí de esta sede de Carambolas. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace 6 años. Tengo entendido que antes viajabas desde otro lugar donde vivías y ya estás inmersa en esta realidad. ¿Cómo ha cambiado tu vida viéndolo únicamente venir algunas veces a trabajar o a servir y ya estar inmersa en esta realidad? Bueno, digamos que incluso un poquito desde antes, con las mismas visitas domiciliarias, ya entramos en contexto de conocer cómo viven las familias. Obviamente hay muchas problemáticas que siguen existiendo, ¿cierto? La pobreza extrema, muchas necesidades básicas insatisfechas, sobre todo el vivir en una zona de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí hay muchas familias que cuando hay época de invierno nos escriben, se me vino el barranco a la cocina, se me fue media casa,
hubo un deslizamiento y me tocó salir pues nuevamente desplazada, ¿cierto? Y eso nos pasa mucho. Constantemente estamos asistiendo familias que tienen sobre todo esa problemática. Diana, ¿y cómo los apoyan ustedes entonces en este caso? Bueno, nosotros acá sobre todo tratamos de dignificar mucho las condiciones de las personas a través de un trabajo integral, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos grupos de formación, hay aproximadamente 22. Entre esos 22 hay 11 grupos de manualidades, entonces está macramé, punto peyote, bordados, diferentes tipos de bordados, ¿cierto? Hay grupo de huertas, hay un grupo de huerteras que cosechan sus alimentos, espinacas, cilantro, arvejas, frijol, y ellas mismas se lo llevan, ¿cierto? Para complementar pues su alimentación en el hogar y las de sus familias. Pero también cuando es mucho, entonces también disponemos para los demás grupos, a los demás integrantes del Centro Solidario. Tenemos grupos de formación espiritual, porque consideramos que digamos que Dios es el eje fundamental dentro de esa integralidad que somos como seres humanos, entonces no solamente es lo manual que hagamos, lo físico o que hagamos en la huerta o que nos nutramos, sino también esa relación con Dios, ¿cierto? Tenemos grupos de psicología, porque entonces también consideramos que lo mental es necesario también fortalecerlo, ¿cierto? Entonces, talleres de crianza, de autoestima, entonces tenemos practicantes de psicología que vienen y hacen todo este trabajo con nuestras mujeres como dentro del marco general de formación que tenemos en la Fundación, que este año es la familia. Había un dato súper lindo que me parecía cuando estábamos ahorita conociendo las instalaciones y es que muchas de las beneficiarias se convierten en voluntarias. O sea, más o menos qué cifra, porque me parecía alta cuando nos la compartían, se vuelven y se vinculan a la fundación. Cuando llegué, obviamente hace 6 años ya la fundación tenía una trayectoria, ¿cierto? Y sobre todo de voluntarios externos que venían y traían pues las formaciones, pues como todos los temas o actividades que se hiciera con la misma población. Pero resulta que pasó algo, pandemia, ¿cierto? Nosotros empezamos digamos como a visualizar a aquellas integrantes de grupos que ya llevan muchos años en manualidades, que eran muy constantes, que tenían esas capacidades de liderazgo y aprovechamos pandemia porque ya no nos podíamos reunir, pero hacer un proceso de formación así muy riguroso con ellas para poder en este momento entregarles un grupo, ¿cierto? Entonces la mayoría de ellas o de la mayoría de voluntarias que tenemos acá fueron beneficiarias de la fundación, ¿cierto? Entonces ahorita tienen grupos de 20, 25 mujeres que también les dan manualidades, o sea, lo que ellas aprendieron lo están replicando ahora. Y que también otras que nos apoyan con la realización de refrigerios para las mismas beneficiarias, con el almuerzo para voluntarios, con mantener organizados los espacios y con otros grupos externos que tenemos como en alianza con las parroquias. Entonces, son en este momento 40 que hay de voluntarias beneficiarias. Okay. Diana, ¿cómo él es el rostro de Dios que ves en cada una de las personas que vienen aquí a la fundación? Nosotros generalmente no utilizamos la palabra de pobres, ¿cierto? No sé, a veces otras palabras que dejan al otro como en un plano inferior a mí, ¿cierto? Sino que es el hermano, ¿cierto? Es mi hermano, es mi prójimo, ¿sí? Y cómo yo veo en él esas capacidades para potencializar lo que de pronto por la violencia, por sus condiciones de vida, no sé, académicas, de familia, no pudieron tener en la vida y que acá les damos esa oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces siempre vemos a ese ser humano
en capacidad de ser, ¿cierto? De seguir siendo, de lograr lo que en algún momento de su vida se le negó o no pudo, ¿cierto? Y obviamente entendemos que no es para nosotros mismos, o sea, para vanagloriarnos por lo que hacemos, sino que siempre es buscando esa gracia de Dios, ¿cierto? Y buscando obviamente agradar al Señor con lo poco que hacemos acá. Liliana, ¿qué significa para usted la fundación? Bueno, fue una experiencia muy linda porque yo vivía en un ranchito, el ranchito siempre se me mojaba, los mellizos cuando estaban pequeños se me mojaron, estaban pues recién nacidos, ellos me mojaron todos para Mao, y de ahí donde fue donde me dieron la ayuda, porque me iban a dar me dijeron, te vamos a dar la ayuda para que estés bien con sus hijos y con sus niños y todo eso. Entonces yo recibí la ayudita y la verdad pues me siento muy agradecida, muy de todo. En esa fundación pues tengo que agradecerle demasiado porque igual a pesar que los hijos míos ya crecieron y todo, son pendientes de mí, qué necesito, qué tal cosa, cómo estás y una cosa y otra. Y yo estaba ahí pues ahí. Bueno, entonces hablemos de esas otras bendiciones que Dios te ha regalado a través de la fundación. Entonces está la casa. ¿Qué otros aspectos de tu vida han cambiado desde que llegó la fundación aquí a este barrio? Yo era muy rabiosa pues todavía, pero igual, pero sí, muchas cosas igual que yo ha cambiado muchas cosas. Entonces yo estaba ya en psicóloga, en todo eso, y entonces me ha ayudado. Claudia, ¿hace cuánto tiempo llegaste a la fundación? Aproximadamente 14 años, sino que no me acuerdo muy exacto de la fecha, pero 14 años. ¿Cómo llegaste a la fundación? Por una amiga que tenía un niño en discapacidad y venía mucho a comprar acá pañales, porque en ese tiempo vendían cosas demasiado económicas. Entonces ella me dijo, ve, allá venden. Entonces yo venía y venía. Cuando ella me dijo, voy a hablar con la coordinadora en ese tiempo para que me ingresara. Entonces ella me ingresó y detrás de ella me traje a mi mamá y a mi suegra. ¿Y qué has aprendido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde cuando no Sino que estabas? podemos partir las cosas en dos. Digamos que como sin Dios y con Dios. Pues digamos que este lugar lo ayuda a uno como que a que se acoja más a pensar en Dios. Porque uno así está como más a la deriva, pero esto aquí lo ayuda a uno como a acogerse más a pensar en las cosas de Dios. A ser como más humano, no sé, pero sí, se ayuda mucho. O sea, ¿qué ha cambiado tu relación personal con Dios de manera especial? Demasiado, o sea, en la vida cotidiana trata uno de como le enseñan a uno acá que uno debe evangelizar, pero uno no puede meterse así de lleno. Entonces uno normalmente conversa con alguien y uno le dice, usted sí va a misa, pues lo muy normal. Pero a los hijos míos les digo, hay que agradecerle a Dios. Me dicen, más usted siempre, yo no. Entonces uno es metiéndole por aladitos pues las cosas sin obligarlos pues a mucho. Así. ¿Y cuál ha sido el cambio más importante de tener a Dios en tu corazón y en relación, por ejemplo, con tu cotidianidad, con tu familia? Pues yo digo que aprende uno a manejar mucho la calma. Que si uno llora, como que aprende uno a agradecer a Dios porque llora. O sea, que no le echa uno la culpa de todo, sino que ya uno es como que esto me está pasando por algo. Y así mismo lo he hecho con las personas a mi alrededor, por decir, mi hijo, ma, esto y esto. Entonces yo, le pasan cosas así malas y yo le digo, no, o sea, sáquele las cosas buenas. Entonces digamos que yo ya lo veo más como por ese lado. Daniela, desde que estás aquí en la fundación, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Tú has sentido que de pronto se ha transformado de alguna manera? ¿Ha cambiado la manera en que ves a las personas? Demasiado, o sea, la manera de ver las cosas cambia totalmente, ¿cierto? Uno ver a las personas con tantas necesidades, con faltas de tantas cosas, uno empieza a ver la vida diferente, ¿cierto? A valorar mucho más las cosas, lo poco que uno tiene, valorarlo mucho más. El rostro de esperanza de ellas cada que llegan a la fundación
le da a uno como 1000 años de vida más. Entonces, no, o sea, me ha llenado de amor, de esperanza, de orgullo incluso por decir que lucho, lo poco que hago o lo mucho que hago, lucho por una población que de verdad lo necesita. Padre, ¿la fundación opera todo el tiempo, la semana, o son actividades aisladas? Mira, en nuestras 12 nosotros trabajamos durante la semana. Atendemos acá en Medellín, son aproximadamente 800 personas que se benefician. Ellos vienen una vez a la semana para un encuentro. Ese encuentro es una formación espiritual y también aprender alguna manualidad, algo que les sirva para su vida. Entonces están desde febrero, más o menos hasta finales de noviembre, que es como un programa continuo donde nosotros buscamos que ellas tengan una experiencia de encuentro con Dios, también a través de los tiempos litúrgicos. Se les enseñan habilidades para la vida, para el autoconocimiento, también para el manejo de sus emociones, para resolver también algunas problemáticas que traen en su corazón. Muchas de estas personas han sufrido, víctimas del conflicto, desplazadas de otros lugares. Tenemos incluso algunas personas que vienen desde Venezuela y que encuentran también acá como esa compañía. Entonces es como herramientas que les ayuden para comprender su historia, comprenderla desde Dios y también renovar esa visión, esa mirada sí, hacia el futuro. Padre, ¿vale la pena donarse, servir a la comunidad de esta manera? Sí, vale la pena totalmente. O sea, para nosotros el lema fundamental de la fundación es que en el servicio ese amor se hace concreto. Entonces vale la pena porque uno cuando sirve, cuando lleva esperanza, cuando lleva esa experiencia de encuentro con Dios, cuando uno mira ese cambio, uno dice vale la pena, vale totalmente la pena hacer esto.